porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En mi humilde opinión, no existe versículo que mejor resuma la obra de Dios y su infinito amor hacia la humanidad. La Biblia está llena de enigmas y misterios, y muchas iglesias debaten sobre ellos. Y no solamente en las iglesias, sino que la Biblia ha sido objeto a lo largo de los años de estudio y debate en el mundo cristiano y no cristiano. También ha sido fuente de inspiración para muchos, conversos e inconversos. Y hasta el día de hoy podemos decir que es el libro más vendido a lo largo de la historia. Pero si sacamos todo esto, los enigmas, los misterios y los debates, y nos preguntamos, en realidad, ¿de qué habla la Biblia? ¿Por qué de este versículo? ¿El porqué de este versículo? ¿Por qué vino a salvar el Hijo de Dios a la humanidad? Y es esto lo que muchos de nosotros ignoramos. Porque veo, a lo largo de la Biblia veo cómo Dios crea al hombre, lo pone en un jardín y le hace una casa, un hogar. Y es ahí donde Dios quería tener comunión con el hombre. Quería que el hombre sea su siervo, sea su representante en la tierra. Por ejemplo, leemos el Salmo 8, desde el versículo 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor de los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando leemos este salmo, entendemos el privilegio enorme que el Padre, Dios, hizo a la humanidad. Vemos que Dios puso a la humanidad sobre toda su creación. Pero lo que quiero resaltar aquí es el versículo 4, donde el salmista se pregunta y dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Hoy en día, la humanidad ha tomado el lugar de Dios. Muchos hombres, incluso cristianos, se declaran ser Dios o quieren tomar el puesto de Dios, y eso sucedió a lo largo de la historia. El ser humano es por naturaleza rebelde. Por naturaleza estamos inclines a lo malo. El apóstol Pablo decía: el bien que quiero hacer, no lo hago. Es que por naturaleza el ser humano es incline al mal y se incline al pecado. El ser humano piensa, cree y se engaña a sí mismo, creyendo que es libre. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho: yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiera? La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando caemos en nuestros pecados, cuando caemos en nuestras pasiones, nos alejamos de Dios, porque Dios, en su infinita naturaleza, dio al hombre sus mandamientos. Y muchos dicen: ¿por qué? Porque Dios es malo.
Nos ha dado mandamientos. ¿Para qué? Para que pequemos, para que estemos en contra de Él. ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tanta restricción? Escuchamos muchas personas que dicen, yo no me vuelvo cristiano porque yo no puedo no estoy listo para cumplir los mandamientos de Dios. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, que son vida para todo aquel que cree y los cumple. Pero lo que no nos permite estar bajo las leyes de Dios es nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de fe. Porque un mundo sin leyes no es un mundo. Porque leyes se necesitan en todo lugar, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Y asimismo, el hombre necesita leyes para vivir delante de Dios. Pero esas leyes, a diferencia de las otras, de las leyes humanas, esas leyes nos acercan a Dios. Pero en nuestra incapacidad, porque somos pecadores, no hemos podido cumplir las leyes de Dios. En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, y Él no tiene nada que ver con el pecado. Muchas veces escuchamos, Dios ama el pecador, pero odia el pecado. Y en realidad no es así, porque Dios odia el pecado y odia al pecador, porque el que peca es consciente de lo que hace. Y ese es ese pecado que nos aleja de Dios. Y no hay cosa alguna que podamos hacer para ser aceptados delante de Dios, porque ese pecado no lo podemos quitar. Antes los cubrían. O sea, no lo podemos quitar por nuestras manos. Antes los cubrían con los sacrificios y el holocausto. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 7 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová a adorarle al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Se hace la pregunta el profeta. ¿Se agrada Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas para el pecado de mi alma? El profeta se hace esta pregunta y dice, ¿con qué me presentaré y adoraré a mi Dios Altísimo? ¿Con qué? No hay nada en este mundo que yo pueda ofrecerle y sea apto para Él. No hay nada, 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 nada. Ni mi primogénito, ni millones de carneros que le dé, o centenares de aceite, nada podré acercarme a Dios. Y es ahí donde este versículo toma, el versículo que leímos al principio, Juan 3:16, toma sentido. Porque lo único agradable a Dios es su Hijo. Es el sacrificio de Jesús, el que nos limpia de todo pecado, el que nos purifica de toda maldad. Y ya Dios no mira más a nosotros, sino que mira a su Hijo. Es el amor de su Hijo. Dios mandó a morir en la cruz a su Hijo, lo más precioso que tenía, porque Él sabía que no había nada en este mundo, que el ser humano por su propia cuenta no se podía salvar, ni por obras, ni por el holocausto, por nada. Solamente la obra de Dios, por medio de su Hijo, podía salvarnos.
de la condenación eterna, de la muerte. Es por eso que Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo. Y es ese único sacrificio, hecho por el único Hijo de Dios, el que nos hace aceptos delante de Dios, y somos hechos hijos de Dios juntamente con Cristo. Es ese el plan de salvación para la humanidad.